Lo que estás a punto de ver no es una recreación, no es una película de Hollywood, son imágenes reales, tomadas en el otoño de 1943 a orillas del río más grande de Europa del Este. Y lo que muestran es uno de los momentos más brutales, más desesperados y más decisivos de toda la Segunda Guerra Mundial. El río Dnieper, más de 4 kilómetros de anchura en algunos puntos, corrientes traicioneras, orillas escarpadas, dominadas por posiciones alemanas con campos de tiro perfectos. Y al otro lado, millones de soldados soviéticos con órdenes de cruzar, a como fuera lugar, con lo que tuvieran, cuando el mando lo ordenara. Lo que vas a ver en estas imágenes no necesita dramatismo añadido. La realidad ya es suficiente. Para entender lo que estás viendo, hay que situarse en el contexto. Es el otoño de 1943. La batalla de Kursk ha terminado hace semanas con una victoria soviética que ha roto definitivamente la capacidad ofensiva alemana en el frente oriental. El ejército alemán retrocede hacia el oeste y Hitler, consciente de que necesita una línea donde detener ese retroceso, ordena la construcción de lo que él mismo llama el Muro del Este, el Ostwall, una línea defensiva que aprovecha el río Dnieper como barrera natural y que sobre el papel debería ser impenetrable. El Dnieper no es un río cualquiera. Es una frontera natural de dimensiones que en Europa Occidental simplemente no existen en esa escala. En los sectores donde el ejército soviético iba a intentar los cruzamientos, la anchura del río superaba en muchos puntos los 700 metros y llegaba en algunos sectores a más de 1 kilómetro. Las orillas occidentales, donde los alemanes se atrincheraron, eran en su mayor parte más elevadas que las orientales, lo que proporcionaba a los defensores una ventaja táctica inmediata. Podían ver todo lo que se movía en la orilla contraria y en el agua. Cualquier embarcación que intentara cruzar era visible desde kilómetros. Cualquier concentración de tropas en la orilla soviética era un objetivo para la artillería alemana antes de que los hombres llegaran siquiera al agua. Y sin embargo, la orden llegó. Cruzar el Dnieper, cuanto antes mejor, sin esperar a que la logística estuviera preparada, sin esperar a que hubiera suficientes barcas, suficiente artillería de apoyo, suficiente cobertura aérea. Las razones eran estratégicas y también políticas. Stalin quería demostrar que el impulso soviético era imparable, que no había río ni línea defensiva que pudiera detenerlo. El coste humano de esa decisión está grabado en cada fotograma de las imágenes que ves en pantalla. Fíjate en lo que muestran estas imágenes. Soldados soviéticos en la orilla oriental del Dnieper, preparándose para cruzar con lo que tienen a mano. Y lo que tienen a mano, en muchos casos, es casi nada. Balsas improvisadas con troncos atados con cuerdas, botes de pesca requisados en los pueblos cercanos, puertas arrancadas de las casas convertidas en plataformas flotantes, barriles de madera o de metal que sirven de flotadores para cruzar aferrados a ellos en el agua helada del otoño. En algunos puntos del río, unidades enteras de infantería cruzaron simplemente nadando, llevando el rifle sobre la cabeza para mantenerlo seco, sabiendo que la corriente del Dnieper podía arrastrarlos kilómetros hacia el sur antes de que llegaran a la otra orilla. ¿Te imaginas lo que es estar en ese momento? El agua a menos de 10 grados centígrados, la corriente empujándote, los proyectiles de artillería alemana levantando columnas de agua a tu alrededor. Las ametralladoras barren la superficie del río con fuego sostenido. Y tú sigues adelante porque la orden es seguir adelante y porque detenerte en mitad del río significa morir ahogado, además de morir bajo el fuego. Las imágenes muestran algo que los partes militares nunca capturan completamente: la escala humana de lo que estaba ocurriendo.
No estamos hablando de una operación de cruzamiento puntual en un sector del frente. Entre septiembre y noviembre de 1943, el Ejército Rojo intentó cruzar el Dnieper en más de 60 puntos diferentes a lo largo de un frente de casi 800 kilómetros. 60 puntos. Cada uno con sus propias tragedias específicas, con sus propios miles de muertos, con sus propias historias de hombres que llegaron a la otra orilla y de hombres que no llegaron. La razón de atacar en tantos puntos simultáneamente era precisamente intentar desbordar la capacidad defensiva alemana. Si los alemanes no sabían dónde iba a concentrarse el esfuerzo principal, tendrían que distribuir sus reservas a lo largo de todo el frente y en ningún punto podrían concentrar la densidad de fuego suficiente para detener todos los cruzamientos al mismo tiempo. Era una lógica correcta en términos operativos. El problema era el precio que la ejecución de esa lógica costaba en vidas humanas, porque cada uno de esos 60 intentos de cruzamiento se convertía en lo que los propios soldados soviéticos llamaban la máquina de picar carne, un mecanismo de destrucción sistemática que funcionaba siempre de la misma manera. Las primeras oleadas de infantería intentaban cruzar en sus embarcaciones improvisadas bajo el fuego alemán. Muchos no llegaban. Los que llegaban establecían una pequeña cabeza de puente en la orilla occidental, a veces de apenas unos cientos de metros de profundidad, y se atrincheraban mientras esperaban refuerzos. Los alemanes contraatacaban con toda la potencia disponible para destruir esa cabeza de puente antes de que pudiera consolidarse. Los soviéticos enviaban más tropas, más embarcaciones, cruzando el río bajo más fuego, y así, una y otra vez, hasta que la cabeza de puente crecía lo suficiente para ser defendida o hasta que era aniquilada completamente. Lo que ves en estas imágenes, los momentos capturados por los operadores de cámara soviéticos que en algunos casos cruzaban el río junto a los combatientes, es el interior de esa máquina. Barcas que cruzan en zigzag intentando esquivar el fuego. Explosiones en el agua que levantan columnas de varios metros. Soldados que ayudan a otros heridos a mantenerse a flote. La orilla occidental, que en la imagen parece estar tan cerca, pero que en la realidad de ese momento era el punto más lejano y más inalcanzable del mundo. Hubo sectores del Dnieper donde el agua cambió de color durante días. Los soldados soviéticos que sobrevivieron y que dejaron testimonios escritos describen esa imagen con una consistencia que trasciende el tiempo. El río oscureciéndose con lo que el combate depositaba en él. Las corrientes arrastraban río abajo los restos del cruzamiento. Las orillas occidentales que los sobrevivientes alcanzaban estaban sembradas de los que no habían llegado completamente. La artillería alemana era el elemento más mortífero de la defensa del Dnieper. Los observadores alemanes en las posiciones elevadas de la orilla occidental tenían visibilidad perfecta sobre toda la extensión del río y sobre la orilla oriental, donde las tropas soviéticas se concentraban para cruzar. El procedimiento era el mismo en cada punto: identificar las concentraciones de embarcaciones y tropas antes del cruzamiento, abrir fuego de artillería sobre esas concentraciones para destruir el material de cruzamiento antes de que llegara al agua, y luego mantener fuego continuo sobre la superficie del río durante el cruzamiento mismo. Los cálculos que los estados mayores alemanes hacían sobre el porcentaje de bajas que podía infligirse a una fuerza que cruzaba un río bajo fuego de artillería directo eran brutales en su precisión. Y sin embargo, el cruzamiento seguía. Las imágenes muestran por qué. Detrás de cada oleada destruida había otra oleada preparada para intentarlo. La superioridad numérica soviética en ese otoño de 1943 era de una magnitud
que hacía que el cálculo alemán de cuántas bajas podían infligirse antes de que el cruzamiento triunfara fuera siempre desfavorable para el defensor. Podían destruir la primera barca, y la segunda y la 10ª, pero la 11ª seguía cruzando, lo que estas imágenes no muestran, porque ninguna cámara podía capturarlo completamente. Era la dimensión interior de lo que estaba ocurriendo. Los testimonios de los soldados que participaron en los cruzamientos describen un estado psicológico específico que la espera en la orilla oriental producía, la conciencia de lo que iba a ocurrir en los próximos minutos, la visión de las embarcaciones de las oleadas anteriores destruidas o volcadas en el río, el sonido de la artillería que ya estaba cayendo sobre los que intentaban cruzar en ese momento, y la orden de subir a la siguiente embarcación disponible y remar hacia la otra orilla. Hubo soldados soviéticos que llegaron a la orilla occidental con las municiones completamente empapadas e inutilizables, que cruzaron el río bajo el fuego y establecieron posiciones en la orilla alemana, armados con lo que el agua no había destruido, que a veces era simplemente sus propias manos y las bayonetas de sus rifles. Hubo oficiales que cruzaron y establecieron contacto de radio con la orilla oriental, solo para descubrir que el equipo de radio también estaba inutilizado por el agua. Había cabezas de puente que funcionaron completamente aisladas de las líneas propias durante días, combatiendo con lo que habían podido traer en la primera travesía, esperando refuerzos que tardaban en llegar porque los refuerzos también tenían que cruzar el río. El coste final de la batalla del Dnieper, el precio total de esos cruzamientos sucesivos a lo largo de 800 kilómetros de frente, durante meses de otoño e invierno, es uno de los datos de la Segunda Guerra Mundial que los historiadores siguen debatiendo porque las fuentes soviéticas de la época minimizaban las pérdidas y las fuentes alemanas las magnificaban. Pero las estimaciones más conservadoras hablan de cientos de miles de bajas solo en la fase de los cruzamientos iniciales, solo en el agua y en las primeras horas en la orilla occidental. Lo que compraron esas bajas es lo que las imágenes finales de la secuencia muestran: cabezas de puente que se consolidaron, que crecieron, que conectaron entre sí hasta convertirse en frentes sólidos en la orilla occidental del Dnieper. El muro del este de Hitler, la línea que iba a detener el avance soviético de manera definitiva, dejó de existir como concepto estratégico en el otoño de 1943. No porque los alemanes no hubieran intentado defenderla, sino porque la decisión soviética de pagar el precio que el cruzamiento costaba, por muy alto que fuera ese precio, resultó ser una decisión que el ejército alemán no tenía los medios para hacer insostenible. Las ciudades que daban nombre a esas batallas, Kiev entre ellas, cayeron en las semanas y meses siguientes. El frente se movió hacia el oeste. El mapa de la guerra en el frente oriental cambió de manera que no volvería a revertirse. Lo que queda de todo aquello son estas imágenes. El peso específico de lo que muestran no necesita que nadie lo explique ni lo amplifique. Un hombre en una balsa improvisada en el centro del río más grande de Europa, bajo el fuego de artillería, remando hacia la orilla contraria. Eso es lo que ves, eso es lo que fue, y eso, 90 años después, todavía pesa.